No sé si te ha pasado que tratas de hablar con alguien y por mucho que le digas, pareciera que no te quiere escuchar. Tal vez le dices algo y dice que es mentira lo que le estás diciendo. Tú sabes que es verdad, tú tratas de ayudar a la otra persona, pero la persona no te quiere escuchar, y empiezan a argumentar, cada uno empieza un problema, empieza ahí un antagonismo, una diatriba completamente en oposición el uno al otro, y una discusión. Incluso pareciera que el mundo está girando ahora en medio de discusión tras discusión. Todos comienzan a discutir, todos empiezan a hablar, todos tienen algo que refutar. Y más bien pareciera que en vez de llegar a la armonía, en vez de vivir en paz, pareciera que estamos viviendo en una constante guerra. ¿Qué pasa cuando lo que yo tengo que decir, la otra persona no me quiere escuchar? ¿Qué pasa cuando no me quieren escuchar? Aunque tenga yo la razón, aunque tenga algo que decir que pueda ayudar a la otra persona, tal vez mis intenciones son muy loables, pero la otra persona no me quiere escuchar. En ocasiones también puede ser al revés. Me quieren decir algo, pero simplemente estoy tan sumergido en mis ideales que no quiero escuchar lo que la otra persona me quiere decir. Mira, incluso esto hasta le pasó al mismo Jesús cuando estuvo acá en el mundo. La palabra de Dios en Juan, capítulo 8, versículo 45 dice: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Saben? Esto Jesús lo dijo en el templo, y me agrada la cantidad de cosas que estaban ocurriendo en torno a ese momento en que Él dice eso. Habían ocurrido una cantidad de cosas. Hace poco habían traído a esa mujer adúltera y le dijeron a Jesús: mira, ella fue sorprendida, esta mujer, en el acto mismo del adulterio. Y después Jesús continúa enseñando allí en el templo, y una y otra vez sigue enseñando y le está diciendo a todos: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, yo vengo de Dios. Y las personas no le estaban creyendo, para nada le creían a lo que el mismo Señor les estaba diciendo. Allí empezaron a insultarle, empezaron a menospreciar lo que el mismo Jesucristo les estaba diciendo. Ellos no querían escuchar lo que Dios les estaba diciendo. Algunos de los que escuchaban trataban de alegar incluso que eran hijos de Abraham. Jesús le decía: mira, si tú realmente eres hijo de Abraham, deberías de comportarte como tal. Pero por el contrario, ustedes más bien están tratando de matarme a mí. Ustedes no son hijos de Abraham. Jesús empieza a decirle también: ustedes más bien se están comportando como que si fuesen hijos del diablo. Jesús allí también les empieza a decir que Él sí es hijo de Dios y se comporta como tal. Pero ellos no quieren escucharle. Ellos insisten en argumentar y pelear, decirle que Jesús está equivocado. De una y otra forma tratan de hacer que Él entienda que Él está en el error. Imagínate, decirle al mismo Dios que está en error. Es insólito pensar esto. Jesús le dice: ¿sabe? Ustedes no son hijos de Dios. Si fuesen hijos de Dios, realmente amarían al que viene enviado por Él. Como dice la misma palabra de Dios, todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. En otras palabras, necesitamos creer en Jesús.
necesitamos creer en el Mesías para poder ser nacidos de Dios, para poder ser hijos de Dios. No todo el mundo es hijo de Dios, tenemos que creer en Jesús. Pero fíjate lo que esa escritura continúa diciendo. Y todo aquel que ama a un padre, ama también a los hijos de ese padre. Si yo voy a amar a alguien, también tengo que amar a sus hijos. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios allí. Si voy a amar a su padre, también voy a amar a su hijo. Y si amo a Dios, le está diciendo a Jesús, si amo a Dios, también voy a amar a Jesús, que es el Hijo de Dios. Y para yo poder ser hijo de Dios, tengo que creer en ese Jesús, en el que Dios envió. Tengo que creer en el Mesías para poder convertirme en hijo de Dios. Sí, sabemos que a nivel mundial se cree en lo que es la paternidad universal de Dios y la fraternidad universal de los hombres, y todos nos decimos hermanos y todo esto, pero no es así. Es necesario creer en Cristo Jesús para poder llegar a ser hijos de Dios y para poder obviamente ser heredero con Cristo, hermanos entre nosotros. Y es lo que Jesús les está diciendo. Pero ellos no quieren entenderlo. Y Jesús le dice, mira, ustedes no son hijos de Dios, sino más bien intentan matarme, se comportan como si fuesen hijos del diablo. Porque al no ser hijos de Dios, ¿de quién son hijos? Y ellos le siguen diciendo, mira, nosotros somos hijos de Abraham. Y dicen, mira, si fueses hijo de Abraham, te comportaras como tal. Y él empieza a decirle, yo conozco incluso a Abraham. Antes que Abraham fuese, yo soy. Pero ellos dicen, ¿qué es esto? Y lo interesante es que en medio de todo esto, Jesús nos muestra 3 cosas que tenemos que hacer cuando queremos hablar con alguien y mostrarle una verdad, para que las personas nos puedan entender, para que las personas nos puedan creer, para que las personas puedan aceptar lo que estamos diciendo. Vamos a ver el ejemplo de Jesús. ¿Qué era lo que él estaba haciendo? Y lo primero que vemos es lo que dice. Jesús siempre decía la verdad. Jesús siempre hablaba con la honestidad, con la verdad. Él decía simplemente lo que tenía que hacer, simplemente la verdad. Él nunca andaba engañando, mintiendo, una media verdad o algo para una excusa para quedar bien. Siempre decía la verdad. Y incluso, como acabamos de leer, él comentó y dijo, a mí que digo la verdad, ¿no me creéis? Jesús estaba diciendo la verdad. Nosotros, como seres humanos, si queremos que nos crean, tenemos que decir la verdad. ¿Cómo va alguien a creerle a otra persona que siempre anda mintiendo, que siempre anda diciendo mentiras, que siempre anda engañando, que siempre anda tratando de ocultar algo? Alguien que con manipulación trata de hacerse ver algo que realmente no es. Simplemente tú a esa persona no le crees. ¿Por qué? Porque es un mentiroso. Porque ¿cómo le vas a creer a alguien que no dice la verdad? Entonces, lo primero que nos enseña Jesús es decir la verdad. Lo segundo que vemos es que hace Jesús aquí en medio es lo que se hace. Entonces, primero, lo que se dice. Segundo, lo que se hace. Y allí podemos ver el testimonio. Allí el testimonio de Jesús. Una persona que estaba completamente mostrando quién era Él. Jesús, en medio de toda esta discusión, le llega a decir, muestren ustedes si yo he pecado. Increíble. ¿Cómo alguien va a decir, mira, ¿sabes qué?
Dime en mi vida cuando he fallado. O sea, para que alguien pueda hacerlo, o sea, ¿sabes? Muéstrame mi error. Un error. Y es que es una realidad. Cristo Jesús vino al mundo y comenzó su ministerio público a los 30 años. Y tenía que durar 3 años. Él duró 3 años y medio mostrándole al mundo, en medio del ministerio público, que él era justo, que no iba a cometer ni un solo pecado. Y le dice a ellos, muéstreme si hay pecado en mí. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Recordemos allí que estos animales eran llevados allí al templo y eran observados por 3 días. Un animal para ser sacrificado por el pecado de las personas, que iba a cubrir el pecado por 1 año. Y este corderito, muy limpio, menos de 1 año de edad, tenía que estar allí siendo observado durante 3 días. Jesús fue observado durante 3 años y no se halló pecado en él. Y él mostró allí su testimonio. Es importante lo que hacemos, que la gente pueda creer en nosotros. Es tanto así que ellos le dijeron, ¿sabes? Definitivamente tú eres samaritano. Es más, tú tienes demonio. Le estaban diciendo, compadre, tú estás mal. Espiritualmente estás endemoniado. Mira lo que estás diciendo. Eres samaritano. Tienes un enredo de religiones allí. Porque lo que tú estás diciendo es absurdo. Definitivamente eres endemoniado. En medio de esa discusión llegan al punto de entrar a la burla y decirle, no, tú estás mal. Tú estás mal, tú estás cerrado. Qué importante es el testimonio. Ellos no pudieron refutarle. Ellos no pudieron refutar incluso su testimonio. Allí estaba lo que se decía. Pero entonces cuando lo que digo no me escucha, entonces está lo que hago. Y las personas nos tienen que escuchar por lo que hacemos. Las personas van a entender quiénes somos realmente por lo que hacemos. Muchas personas me han preguntado si cuando estoy haciendo estas prédicas realmente me he visto completo, porque he escuchado que personas de repente lo hacen sentado y lo hacen en short. Y sí, la realidad es que me he visto completamente, con pantalón, con todo el traje. Incluso mi familia se extraña porque lo hago. Y estoy completamente vestido, completamente con ropa, planchado. ¿Por qué? Porque las personas me conocen y saben qué es lo que yo hago, y saben que aunque de repente no puedan ver más allá abajo, saben que estoy bien vestido. Porque cuando uno da el testimonio, cuando uno se comporta de una manera, las personas van a creer en uno. Jesús estaba tratando de allí de decirle a ellos y que ellos pudieran entender que Él estaba diciendo la verdad. Entonces, Jesús le estaba diciendo, y era importante lo que decía, era importante lo que Él hace. Y tercero es lo que se siente. Allí, lo que está allí dentro del corazón, el motivo, la razón por el cual se hacen las cosas. Jesús allí le decía, ¿sabes? Yo no busco mi gloria propia, sino la gloria del que me envió. ¿Qué motivación tenemos para hacer las cosas? ¿Hacemos las cosas por las demás personas? Cuando entramos en una discusión, nos ponemos en una pelea, ¿por qué? Por el orgullo de que quiero ganar esta discusión y la otra persona tiene que darse cuenta que está completamente equivocado. ¿O simplemente estoy tratando de ayudar a la otra persona? Si estoy tratando de ayudar a la otra persona y la otra persona no me quiere escuchar, al fin y al cabo es la otra persona. ¿Por qué meterme tanto en medio de esta discusión?
¿Cuál es el fin? Jesús allí nos muestra, mira, no es que yo quiero llevarme la gloria, no es que yo quiero ser honrado, no, quiero es la gloria de otra persona. ¿Cuál es el motivo por el cual entramos en una discusión? ¿Es para yo verme beneficiado? ¿Es para yo ser exaltado? ¿O es para ayudar a la otra persona? ¿Cuál es la intención? ¿Qué es lo que hay aquí en el corazón? ¿Qué es lo que se siente? Es muy diferente cuando alguien busca su beneficio propio a cuando alguien busca el beneficio para los demás, para la otra persona. Cuando buscamos el beneficio para aquel que nos está escuchando. Cuando lo que yo estoy diciendo es para ayudar al otro y no para satisfacerme a mí. Para lograr mi beneficio, para lograr lo que yo quiero, para lograr mis objetivos. ¿Qué es lo que hay aquí en el corazón? ¿Qué es lo que quiero mostrar? ¿Qué es lo que quiero reflejar? Allí estaba Jesús y le mostraba a ellos, mira, yo soy antes de Abraham. Esa palabra del yo soy, para ellos, significaba yo soy Dios. Y yo estoy antes de Abraham, desde la creación. Ellos se enardecen y ellos quieren apedrear a Jesús por esto que él está diciendo. Pero ellos tienen que tomar una decisión. Ya Jesús les ha mostrado que Él no tiene pecado, que Él no está mintiendo. Les ha mostrado la verdad. Él ha estado con ellos. Ha mostrado incluso su poder. Ha mostrado cómo Él quiere el bien para los demás. Vive sanando a la otra persona sin pedir dinero. Vive haciendo milagros sin decir, hey, siembra para que recibas un milagro. Jamás Jesús dijo, hey, tienes que sembrar un carro, una casa o sembrar dinero para que tú puedas recibir un milagro. Esto jamás lo hemos escuchado del mismo Dios. Jamás Jesús dijo, tienes que pagar para recibir tu milagro. Jamás pensó en el beneficio hacia Él, siempre en el beneficio hacia los demás. Hacia los demás. Y esto era lo que estaba mostrando. Así que ellos tenían que decidir si creer en Jesús o no creer. Si creer en Cristo o no creer. Ya había mostrado, ya les había hablado, ya les había mostrado la realidad. Les había dicho, habían visto y les estaba mostrando incluso su corazón, lo que había allí. Ellos tenían que decidir ahora qué hacer. De igual manera, cada uno de nosotros tiene que decidir qué va a hacer. Tú tienes que decidir qué vas a hacer. Tienes que decidir aceptar o rechazar lo que Cristo Jesús hizo. Aceptar o rechazar lo que Dios te quiere dar. Recuerda, la decisión realmente es de cada quien. La decisión es tuya, la decisión es mía. No cambia de ninguna manera la realidad de quién es Jesucristo. Tú podrás aceptarlo o no aceptarlo, pero Dios seguirá siendo Dios. Y la realidad seguirá siendo la realidad. Él es el gran yo soy. Él es el Señor, el Dios eterno. Usted tiene que decidir entre aceptar o negar esta afirmación. La realidad es que Dios es Dios. Y allí vemos a Jesús que le dice todo esto. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención porque acababa de ocurrir algo antes de eso. Y era que le habían traído a una mujer. A una mujer que fue hallada en el acto mismo del adulterio. Allí se encontraban y le ponen a esa mujer delante y le dicen, ella fue hallada en adulterio. Así, Señor, la ley dice que tenemos que apedrearla. Dinos tú qué vamos a hacer. Se encontraban ellos con una piedra y la tenían con tanta rabia esa piedra. La tenían agarrada con tanta fuerza que ya los dedos, en la punta de los dedos la tenían blanca porque la sangre no llegaba hasta allí con la furia con que la tenían agarrada. Estaban apuntando a la mujer. Solamente Jesús decía algo y la iban a apedrear. De repente Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Poco a poco los dedos fueron retornando su color. De blanco volvieron al color del resto de la piel. Hasta que soltaron las piedras, desde el más grande hasta el más pequeño, se fueron yendo. Porque empezaron a recordar la larga lista de pecados que cada uno de ellos tenía.
Ahora se encuentran allí delante de Jesús. Les acababa de decir, ellos pudieron entender que no podían juzgar a alguien porque sus pecados le eran contrarios. Y ahora han tomado nuevamente las piedras para apedrear a Jesús. Pareciera que no han aprendido la lección. Se les olvidó la larga lista y ahora quieren nuevamente apedrear a el que les está diciendo cómo llegar al Padre. El que les está diciendo cómo lograr que esa lista de pecado sea rota. Que es a través de Cristo Jesús. Ahora intentan apedrear al que les está entregando la verdad. Ellos se encontraban allí en discusión. Cuando le llevaron a la mujer, le empezaron a discutir. Dinos, ¿cómo debemos hacer? ¿La apedreamos o no la apedreamos? Cuando empiezan con Jesús, empiezan a decir, no, tú tienes demonio, y es una pelea constante, es una pelea constante. Vemos un poquito más allá, después que Jesús sale y se encuentra a un hombre que está ciego de nacimiento. ¿Qué es lo primero que ven? Hasta su mismo discípulo dice, Señor, ¿quién pecó primero, este o su padre? El hombre está allí y en vez de darle amor al hombre, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a discutir entre ellos quién es el que pecó. No, seguro fue su mamá, no, seguro su papá. Delante de él. O sea, no nos interesa el ser humano. Vivimos discutiendo qué es mejor. ¿Qué gobierno es mejor? ¿Qué es mejor la izquierda, derecha? ¿Qué es mejor esto, lo otro? ¿Qué si Trump? ¿Qué si Bill Gates? Vivimos discutiendo por todo. Cuando lo que debemos de pensar más es en Dios. Y nos hemos olvidado completamente de Dios. Nos hemos olvidado de las personas. Allí se encontraba este hombre ciego de nacimiento. Jesús viene y lo sana. Este hombre sale. ¿Y qué es lo que ocurre? Se encuentra a los religiosos. Los religiosos empiezan a verlo. Empiezan otra vez a discutir. ¿Qué ocurrió? ¿Quién te sanó? Bueno, fue Jesús. No, Él no te sanó. Y empieza una discusión y llaman al padre. Y el padre, ¿sabes qué? Yo no me voy a meter en este rollo. Él edad tiene, pregúntenle a él. Todo es una pelea, todo es una discusión. Todo el tiempo peleando. Hasta que el hombre viene y se cansa. Mira, ¿sabe qué? Si fue si fue aquel, no lo sé. Lo cierto es que yo antes era ciego y ahora veo. Punto. Ya no quiero más pelea. Ya no quiero más discusión. ¿Sabes? ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús les dijo la verdad. Se mostró bien. Mostró su corazón. Y aún así no le creyeron. ¿Qué hizo Jesús? Se fue. No siguió en pelea. No siguió en discusión. Se fue. Sabes, en ocasiones es mejor dejar la pelea y dejársela a Dios. Que sea Dios el que toque el corazón de esa persona. A veces te podrás allí poner a pelear. Tal vez con un familiar. Y una discusión. ¿Sabes? Deja eso así. Déjaselo a Dios. Deja de estar en discusión con esa persona. En argumentación con esa persona. Inclina ante Dios. Déjaselo a Dios. Que Dios obre y que sea Dios el que toque a esa persona. Porque definitivamente a ti no te está escuchando. Y déjale eso a Dios. Que sea Dios el que toque. ¿Tienes allí un problema con tu esposo? Y están hablando y eso, y discusión. Déjale eso a Dios. Déjale eso a Dios y pónselo delante de Dios y que sea Dios el que toque a ese hombre. Cuando Él de repente venga a ti, vas a decir, wow, cómo es Dios, cómo hace las cosas. Tienes un problema con un hijo, pónselo delante de Dios y que sea Dios el que solucione. Sí. No estoy diciendo que no digas la verdad, no digo que no muestres cómo es realmente, que no muestres tu corazón. Sí, hazlo, pero no te pongas en una discusión estéril que dure por mucho tiempo. Di la verdad porque amas a esa persona. Muéstrale tu corazón sincero, que es por el bien de esa persona. Ojo, siempre y cuando en verdad sea sincero y no por lo que tú quieres que ocurra algo. Muéstrale tu corazón. Pero si aún así todavía continúa el conflicto, entonces déjaselo a Dios. Ve a Dios. No es dejárselo. Bueno, Dios, ese asunto tuyo. No. Ve a Dios
y en oración, comunícate con Él y ponle este problema a Dios, para que sea Dios el que obre allí y traiga la solución en medio de todo esto. Aprendamos del mismo Jesús. Lo importante de lo que se dice, lo que se es, lo que se hace y lo que se siente allí en tu corazón. Es importante entonces lo que decimos, decir siempre la verdad, nuestro testimonio y allí la intención de nuestro corazón. Pero si aún así no podemos, vamos a dejárselo a Dios. Vamos a buscar a Dios, que sea Dios el que esté obrando allí. Y nuevamente, ya Dios ha mostrado quién es Cristo Jesús. La decisión la tienes tú. Si lo aceptas o no lo aceptas. Si crees en Él o no crees en Él. Dios desea que vivamos en paz y en armonía. No que vivamos en medio de tanta argumentación y discusión constante para tratar de ganar pequeñas batallas que se transforman en grandes armagedones estériles e inútiles. Sé que muchas de estas cosas ocurren porque amamos a la otra persona. Pero si la amamos, entonces vamos a ponerla delante de Dios. En este momento quisiera orar por ti. Permíteme orar para que Dios nos continúe bendiciendo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte gracias porque tu palabra siempre nos habla y nos muestra, Señor, qué debemos hacer. Vivimos en tiempos donde hogares están destruidos porque viven con completa discordia. Ayúdanos, Señor, a amarnos más allá de lo que podamos querer cada uno como individuo. Señor, que tu amor, consuelo esté allí en medio nuestro y más en estos tiempos que estamos en nuestros hogares. Señor, te pido que seas tú tocándonos y ministrándonos cada día. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera darte una bendición final. Permíteme leer en este momento. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga y bendiga a tu amada nación.